Muy buenas a todos, yo soy el ingeniero Eduardo Mediavilla. Vamos a comenzar este bloque de electricidad, en primer lugar posicionándonos en la primera diapositiva. En primer lugar tenemos una electricidad que tenemos que transportarla. Esta electricidad ha sido generada por lo que todos conocemos por las centrales de generación de electricidad, que pueden ser hidráulicas, eólicas, térmicas, nucleares. En ese tema no vamos a entrar, pero bien, esa electricidad tiene que ser transportada por torres de alta tensión para evitar pérdidas en el transporte de esa electricidad. Sabemos que tenemos que transportarla a un alto voltaje para evitar precisamente que se generen pérdidas. En la medida que nos aproximamos a los centros de los núcleos urbanos, nosotros lo que hacemos es disminuir el voltaje a través de unas estaciones transformadoras que nos transforman esta electricidad a media tensión y finalmente a baja tensión. Por eso existe el reglamento de instalaciones electrotécnicas de baja tensión, que empieza a partir de ahí. De ahí para atrás existen otras especialidades, vamos a decirlo así. Nosotros nos vamos a centrar precisamente en esta baja tensión, pero bien tenemos que conocer de dónde procede la electricidad. Muy bien, existen una serie de elementos que son la central generadora, la estación elevadora, que precisamente eleva la tensión para poderla transportar, la subestación de transformación, la red de reparto, y en la medida que estamos comentando, pues se va disminuyendo el voltaje y va a llegar a los puntos de consumo. No es lo mismo un cliente industrial que un cliente residencial. En ocasiones los clientes industriales tienen que tener sus propias estaciones de transformación dentro de estos recintos que ellos tienen en su propiedad. Tienen que tener un espacio reservado para una estación de transformación. Ya hemos hablado de esto al principio del curso, hemos hablado de la estación de transformación cuando superamos una cierta potencia de requerimiento dentro de nuestra demanda energética de nuestro edificio. Tenemos que incorporar esta estación transformadora que vamos a hablar un poco más adelante. Muy bien, aquí tenemos un esquema, vamos a decirlo así, en 3 dimensiones de cómo fluye esta electricidad desde la generación a los puntos de consumo. Muy bien, esta es la estación transformadora que estamos comentando siempre, que en ocasiones tenemos que incorporarla. ¿Cuándo tenemos que incorporarla? Pues cuando superamos en nuestra potencia demandada un cierto valor, que ya hemos comentado en los cursos, es un valor determinado. ¿De acuerdo? Por eso tenemos que tener mucho cuidado cuando diseñamos, por ejemplo, los equipos de aires acondicionados o climatización, porque nos podemos pasar de ciertos consumos. Por ejemplo, imagínense que tenemos un edificio de oficinas que tiene una fachada acristalada y está entrando mucho el sol. Lo que sucede es que las cargas térmicas que nosotros estamos colocando al edificio para mantenerlo en un nivel de confort óptimo, esas cargas son muchas. Entonces, finalmente en el cálculo nos va a requerir esa estación transformadora. Si hacemos, por ejemplo, un buen estudio de climatización, nos evitaremos tal vez colocar esta estación transformadora. Es por eso que siempre hablamos en los cursos que las instalaciones están interrelacionadas unas con otras. Muy bien, la electricidad puede ser transportada hasta nuestros puntos de consumo por vía aérea o por vía enterrada. Tenemos que conocer este dato. Tenemos que comprender también que lo que nos llega a través de este poste eléctrico o a través de estas canalizaciones subterráneas, tenemos que entender que en definitiva son estas 4 líneas que se componen por la línea, por ejemplo, L1, L2, L3 y finalmente el neutro. Dependiendo de cómo hacemos las conexiones, obtenemos un voltaje u otro. No será lo mismo conectar una red monofásica, por ejemplo, para abastecer a una vivienda, que una conexión para generar una alimentación de un motor en triángulo, por ejemplo, o en Y, en estrella. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, de esto vamos a hablar y vamos a aprender algunas cosas bastante interesantes en el curso referente a conexiones con estas líneas. Insisto, esa línea L1, L2, L3 puede ser llamada también RST. Comúnmente se llama la fase R, fase S, fase T y neutro. Tenemos que comprender que en ocasiones podemos tener un motor trifásico dentro de nuestra edificación
y las líneas que nos llegan al interior del edificio son las fases RST. Y luego dentro efectuamos las conexiones pertinentes dependiendo de si vamos a conectar un motor o vamos a conectar una línea monofásica. Sencillamente tomamos una fase, por ejemplo la fase R y el neutro, ¿sí? Entonces eso es una fase monofásica y nos introducimos a repartir a los circuitos que tengamos. Pero mucho cuidado si tenemos un motor. Ahí hacemos una distribución distinta. Por otro lado, también tenemos que entender de que existe un concepto, el concepto de redistribución de fases. Este concepto lo que persigue es no sobrecargar una sola fase, y me explico. Si nosotros vamos a hacer múltiples conexiones a esta red, que insisto, estas líneas RST proceden directamente de aquí, ¿sí? Lo visualizamos cuando estamos entrando a nuestra vivienda, no estamos en la línea de alta tensión, ¿de acuerdo? No estamos aquí, estamos concretamente aquí, transportando esas líneas RST y neutro, entramos a la vivienda y a partir de ahí hacemos las conexiones. ¿Sí? Esa redistribución de fases lo que persigue es no sobrecargar la fase, por ejemplo, conectar solamente circuitos R y N. Tenemos que ir alternando, por ejemplo, la fase SN y posteriormente TN. ¿De acuerdo? Tenemos que ir combinando esas fases para no sobrecargar una sola fase, para tener muchos circuitos monofásicos generando una alternancia de fases. Muy bien, la conexión en triángulo que estábamos indicando requiere de conectarse a las tres fases, la fase RST. Aquí tenemos, por ejemplo, un esquema que quería mostrarles porque también en este bloque queremos explicar automatismos a través de algunos subprogramas que vamos a hablar un poquito más adelante. Pero aquí tenemos principalmente L1 y N, ¿no? Lo pueden ver en la parte superior, estamos hablando de una fase y neutro, ¿de acuerdo? Entonces tenemos en este caso un motor monofásico. No tenemos las tres fases, en el caso del motor de la izquierda. Pero en la parte de la derecha estamos viendo la conexión en estrella y en triángulo, que esto sí que requiere conectar con las tres fases. Muy bien, aquí vemos cómo se están tomando las conexiones dependiendo de si es una conexión en triángulo con giro a la izquierda, en triángulo con giro a la derecha, varía en función de la conexión de estas fases. Tenemos la conexión en estrella y la conexión en estrella para girar a la derecha o a la izquierda. ¿De acuerdo? Esto es dependiendo de el motor que estamos conectando. Aquí estamos hablando de motores. Quiero que lo diferenciemos de los circuitos de vivienda monofásicos que tenemos ahí. Muy bien, continuemos para no hacerlo tan largo. Entramos a la vivienda. Generalmente entramos con las tres fases y el neutro. Entramos a través de un elemento que se llama CGP. Y para que lo entendamos, son unos fusibles que nosotros tenemos generalmente ubicados en fachada y que nos sirven para proteger la instalación, así como controlar las fases que están entrando. ¿De acuerdo? Esto es un elemento obligatorio según el reglamento electrotécnico de baja tensión de España, pero en Latinoamérica pues tiene sus variantes, vamos a decirlo así. Pero el concepto es ese, es esta caja colocada en fachada para controlar estas fases que están entrando a la edificación. Muy bien, quiero que nos fijemos en estas dos imágenes. Como pueden ver, el suministro de la izquierda, que nos suministra esa electricidad, es aéreo. Estamos entrando de forma aérea y en la parte de la derecha estamos entrando de forma enterrada. Tenemos dos tipos de conexión, vamos a decirlo así. Tenemos esa CGP, esa caja con esos fusibles iniciales a la entrada de la edificación que se colocan en fachada. Posteriormente, hacia adentro se van a repartir esas líneas, como ya vamos a ver a continuación, pero que entendamos que esa caja general de protección es una caja obligatoria a nivel del reglamento electrotécnico de baja tensión de España. En Latinoamérica existen sus variantes, pero los conceptos son similares o muy iguales. Muy bien, y a partir de este momento ya tenemos los elementos de la instalación de enlace de la instrucción técnica complementaria de baja tensión 12. Tenemos concretamente la CGP,
tenemos la LGA, la Línea General de Alimentación, la centralización de contadores, la derivación individual, el ICP, la caja para el interruptor de control de potencia que vamos a ver a continuación, y los dispositivos generales de mando y protección. Es decir, ya entramos dentro de la vivienda a través de esa CGP. Posteriormente hay la línea general de alimentación y la distribución de los contadores, etcétera. Es como una cadena. Ahí lo tenemos. Lo importante que tenemos que comentar aquí es que existe el concepto de caída de tensión. Este concepto se asemeja a la pérdida de carga hidráulica, para que nos entendamos. Hay una pérdida de energía en los circuitos. Entonces, esto está limitado por la norma. Nosotros podemos estar en unos porcentajes de pérdida de carga que oscilan en unos valores dependiendo de si estamos, por ejemplo, en la línea general de alimentación o la derivación individual, etcétera, ¿no? Tenemos que limitar el concepto de pérdida de carga. El programa de CIPICAT-MEP nos da cumpliendo ese requerimiento de pérdida de carga. En función de eso van a variar los diámetros de las secciones de los conductores. Muy bien, pero principalmente tenemos esta distribución, ¿no? Tenemos lo que conocemos con nombre de acometida, que hemos dicho que puede ser acometida aérea o enterrada. Tenemos la caja general de protección, la línea general de alimentación, etcétera. No vamos a hablar de eso mucho porque solamente quisiera que tengamos el concepto. Muy bien, tenemos el siguiente esquema. En este esquema ya hemos atravesado todo lo que son la central de contadores o el contador, que pueden ser, podemos tener una central de contadores o puede ser un solo contador o un medidor. Tenemos a continuación los elementos que se colocan según el reglamento electrotécnico de baja tensión de España. Tenemos concretamente la fase que está entrando, como pueden ver, y el neutro. La fase puede ser la fase R, S o T. Y dependiendo de si tenemos muchos más cuadros, deberemos hacer una redistribución de fases. Entonces tenemos que entender cómo funciona este cuadro y cómo son las conexiones. Fíjense, si nosotros tuviéramos que hacer manualmente esta conexión, solamente seguimos el esquema de cómo está dibujado la conexión y cómo se van haciendo los respectivos puenteados hacia los elementos, los PIAs, los pequeños interruptores automáticos, y ya tenemos cómo sacar de ahí los circuitos, ¿no? Que van a los enchufes, etcétera. Muy bien, hablemos del interruptor de control de potencia, el ICP. El ICP está ahí principalmente para controlar si estamos trabajando con electrificación básica o electrificación elevada. Me explico. Nosotros, primero de todo, planteamos un plan a la entidad que nos suministra la electricidad. Si vamos a tener electrificación elevada o electrificación básica. Si tenemos electrificación elevada, significa que vamos a tener aires acondicionados, es decir, una serie de cuestiones que nos van a gastar bastante potencia en el interior. Entonces deberemos de contratar electrificación elevada, pero también está electrificación básica, que se compone de los circuitos básicos de alumbrado, enchufes, cocina, lavadora y baño, ¿no? Tenemos 5 circuitos básicos principalmente, pero luego ya si queremos más tenemos que revisar la instrucción técnica complementaria. Ya les voy a mostrar posteriormente, un poquito más avanzado el seminario, pero les voy a mostrar dónde se habla de esta cuestión. Muy bien, el ICP. Estábamos comentando que evita daños en la instalación en caso de sobrecargas y controla la potencia, que la potencia que se utiliza no sea mayor a la contratada, como estábamos indicando antes. Si contratamos una potencia u otra, dependiendo de si es electrificación básica o elevada. El interruptor diferencial sirve para desconectar la instalación eléctrica en caso de haber una fuga a tierra. Detecta si se está efectuando una fuga, por lo tanto, esto evita calambres si una persona toca un aparato averiado. Protegen los PIAs, pequeños interruptores automáticos, protegen cada uno de los circuitos interiores. Cada uno de ellos activa o desactiva la iluminación, también sirven como interruptores, pero protegen de sobreintensidades o cortocircuitos. Antiguamente se utilizaban los fusibles que se fundían y había que cambiarlos, había que sustituir una pieza por otra. En la actualidad ese fusible es rearmable, es decir, salta el fusible, por así decir,
y nosotros lo rearmamos pues posicionando el interruptor hacia arriba o hacia abajo nuevamente. Tenemos el IGA, que protege la instalación contra cortocircuitos y sobrecargas. Muy bien, aquí tenemos los circuitos, vemos cómo salen de este cuadro de mando y protección, se derivan a cada uno de los puntos de consumo dentro de la vivienda y tenemos el IGA, el interruptor diferencial y los PIAs. Ahí faltaría el interruptor de control de potencia, que generalmente va en una caja aparte. Hay un dato importante que es la toma a tierra. Muchas personas tienen dudas de cómo se conecta esta toma a tierra. Pues bien, si regresamos al circuito que tenemos en esta imagen, vemos cómo de los circuitos sobresale ese cable que estamos visualizando en este esquema de color verde y se va a una regleta, ¿de acuerdo? Se va a un punto donde está todo conectado, vamos a decirlo así. Se va a esa parte y está todo conectado y de ahí sale la toma a tierra, esa conexión que vamos a ver en esta parte de aquí. Aquí estamos llegando a esta pica de toma a tierra y en la parte izquierda vemos de dónde procede esa conexión a toma a tierra. Hay enchufes que tienen esta particularidad, que tienen esa posibilidad de tener esa toma a tierra. Generalmente son enchufes pues que están diseñados para eso, para que exista esa toma a tierra. Muy bien, aquí tenemos un esquema que nos lo podría estar dando el programa de CPCAD-MEP. El programa CPCAD-MEP nos controla todo lo que es la caída de tensión, nos dimensiona para las intensidades necesarias de todos los elementos magnetotérmicos, estamos hablando de los pequeños interruptores automáticos, la intensidad nominal del diferencial, etcétera. Nos da todos esos datos para sencillamente ir al proveedor, comprar e instalar directamente. El cable, muy importante, y nos indica con dos líneas, en este caso vemos que hay como dos líneas que están como cruzando esa instalación. Estamos hablando de que tenemos una conexión monofásica, ¿no?, en los circuitos, pero si vamos hacia atrás vemos que tenemos concretamente esas 4 líneas que están compuestas por las 3 fases y el neutro, y a partir de ahí, de los magnetotérmicos, arrancamos con circuitos monofásicos. ¿Sí? ¿Estamos claros en ese concepto? Entonces esa es la forma de grafiar. Cuando van 4 cables por esa línea, pues se grafía con esas 4 líneas que cruzan. Cuando van 2 cables, fase y neutro, generalmente, pues se grafía de esa forma. Muy bien, y aquí tenemos algo bastante interesante, que es un programa que consiste en el diseño de circuitos electromecánicos. Y me explico. ¿Qué es un circuito electromecánico? Pues es un circuito que necesita de unos elementos llamados contactores, relés. Es algo físico, es decir, nosotros lo conectamos y a través de un sistema, como les decía, electromecánico, podemos generar automatismos eléctricos. Ya vamos a entrar en este tema. Les voy a abrir un momentito el programa de Automation Studio y vamos a hablar de unas cuestiones que sí quisiera que habláramos en este curso. Muy bien, estos automatismos se componen principalmente de un electroimán. Cuando nosotros estimulamos a través de electricidad una bobina, movemos un muelle, vamos a decirlo así, que nos está desplazando o nos está uniendo unas conexiones. Podemos observar la imagen de la derecha, que es muy ilustrativa, en la cual tenemos esta conexión, ¿de acuerdo? Entonces podemos observar de que un contactor, a diferencia de un relé, tiene varias salidas, vamos a decirlo así, como para generar circuitos a través de una excitación de esa bobina, que lo que hace es desplazar, juntar o, vamos a decirlo así, abrir o cerrar circuitos. Ese es el término correcto, abrir o cerrar circuitos, dependiendo de cómo nos interese, si está normalmente abierto, normalmente cerrado, esas conexiones. Generalmente lo podemos ver si está normalmente abierto, fácil, solamente leemos NO o NC y ahí hacemos la conexión NO o NC. Está normalmente abierto o normalmente cerrado. Realmente es bastante fácil
hacer estas conexiones, y luego la bobina por la letra A1 y A2. Entonces lo que es la fuerza que va a estimular esa bobina van a ser los cables A1 y A2. Y a partir de ahí van a salir las líneas, como les estaba indicando, la línea L1, la línea L2, la línea L3. Incluso lo pueden ver leyendo en el mismo contactor, en las partes superiores. Muy bien, aquí tenemos el funcionamiento básico de un relé, normalmente abierto, normalmente cerrado. ¿Qué pasa si estimulamos esa bobina? Pues va a cambiar ese normalmente abierto, se va a switchear, ¿de acuerdo? Se va a cambiar por otra conexión en la cual va a tener corriente o no va a tener corriente, y de esa forma nos va a abrir o cerrar circuitos. Muy bien, por lo tanto, basándonos en este concepto de este electroimán, este aparato que puede ser contactor o relé, que lo vamos a ver, vamos a ir generando estos circuitos de automatismos con el programa de Automation Studio. Ahí lo tenemos, principalmente se compone de una línea. Esa línea puede ser, por ejemplo, la línea o la fase L1 y el neutro. De hecho, ahí lo tenemos, es la fase L y neutro. Muy bien, aquí tenemos un poco más grande la imagen que estábamos viendo, la pasamos hacia adelante y esto es lo que tenemos. Finalmente tenemos este cuadro todo lleno de estos elementos de control, relés, temporizadores, que uno sucede a otro y están todos interrelacionados para que la instalación proceda de forma adecuada, como por ejemplo una instalación de frío industrial. Por ejemplo, va a tener una serie de elementos que van a controlar, por ejemplo, el desescarche de la instalación, que es para evitar que se forme hielo en el evaporador. Es decir, una serie de cuestiones que nosotros podemos controlar a través de procesos electromecánicos. Pero ahora vamos a entrar en otro concepto, el concepto PLC. Empezamos con los automatismos de logo. Esto es, por ejemplo, para viviendas, si queremos controlar, por ejemplo, una persiana, un motor, algunas cuestiones bastante básicas. Este sistema o autómata lo que hace es controlar, sin necesidad de tener ningún tipo de contactor a nivel físico, tiene unas entradas y unas salidas. Entonces, básicamente tiene unos interruptores, o vamos a decirlo así, sensores, podemos llamarlo de esa forma, activadores, y tiene unas salidas, esas salidas que están conectadas directamente a los elementos que queremos suministrar electricidad, como por ejemplo un motor, pero tal vez no queremos que ese motor esté funcionando las 24 horas, sino por ejemplo que esté funcionando cuando el sensor esté activando, ¿no? Esté activando ese motor. Entonces, para ello tenemos las entradas y las salidas. Las salidas es lo que va directamente al punto de la fuerza, vamos a decirlo así, el motor. Y luego tenemos las entradas que están conectados a todos estos sistemas de sensores, etcétera, ¿no? Vamos a llamarlo así. Tenemos el área de programación, que esto es lo que nosotros le introducimos al programa. Le introducimos, mejor dicho, al autómata. Le introducimos de forma interna para que ya tenga cargado todos estas condicionantes que nosotros introducimos. Vamos a avanzar y lo vamos a entender con mayor claridad. Tenemos este sistema logo, que es en realidad un PLC pequeño. Es un autómata realmente. No le podríamos llamar PLC, sería un autómata. Pero el concepto es el mismo que el PLC. Entonces tenemos estas conexiones, estas líneas de esas entradas, que como ven están marcadas por esos sensores o activadores de circuitos, y tenemos finalmente la conexión Q1, que simboliza una bobina de un motor o cualquier sistema que estemos suministrando esa electricidad. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos un esquema simple de conexión de este logo, que en su interior va a tener cargado el programa que nosotros le digamos a través del área de programación. Muy bien, si avanzamos tenemos otro sistema, que es el sistema de PLC con el programa de Step 7, también de la casa Siemens. Nosotros a través de este programa diseñamos, vamos a decirlo así, condiciones. Condiciones, por ejemplo, si está detectando ese sensor o
algún tipo de temporizador que nosotros le estamos indicando dentro del programa, una serie de condiciones que finalmente van a hacer que esa bobina, que está marcada ahí como por ejemplo A10.0, no se ve mucho pero ahí está, que finalmente se active, pero en base a estas premisas iniciales. Eso se hace a través de la programación de líneas de PLC. Todo eso lo podemos aprender sin ningún problema, es bastante sencillo. Muy bien, y aquí tenemos los automatismos de Siemens, una imagen de en qué se componen estos automatismos a nivel físico. Es decir, esto es lo mismo que el logo, pero realmente, es decir, tiene las entradas y las salidas de la misma forma. Lo que sucede es que los PLCs manejados con el programa Step 7 de esta casa tienen muchas más entradas y salidas. Esto es para manejar incluso una industria prácticamente, ¿no? Un pequeño taller industrial, por ejemplo. Muy bien, y con el programa de CipeCAD-MEP vamos a hacer la instalación eléctrica. La instalación eléctrica desde la CGP hasta todo lo interior, todos los circuitos interiores. Lo que vamos a hacer va a ser manejar muy bien el concepto de los cuadros de conexión, ¿de acuerdo? En instalación de enlace tenemos una serie de elementos: cuadro general de mando y protección, tenemos la caja de protección y medida, que es lo mismo que la CGP, pero incluye dentro de los fusibles el medidor. Esto generalmente se hace para las viviendas unifamiliares, pero para un edificio más importante se hace separado CGP y centralización de contadores. Muy bien, tenemos la instalación interior, que está compuesto por subcuadros, puntos de luz, ¿de acuerdo? Todos estos sistemas, incluso el motor del ascensor y cargas definidas por usuario. Tenemos también las canalizaciones que van a unir todas estas instalaciones. Muy bien, vamos a fijarnos en este sistema. Pueden ver que por esta misma línea van dos circuitos. Va el circuito de alumbrado de emergencia, por ejemplo, y va el circuito de alumbrado genérico, ¿no? Vamos a llamar así ese punto de luz genérico. Y finalmente esto va a llegar a un cuadro. Tiene que estar por ahí el cuadro, tendríamos que buscarlo, pero por ahí está el cuadro. ¿De acuerdo? Tenemos que ir tal vez moviéndonos un poquito por aquí para buscar el cuadro, pero ahí está. Incluso tenemos las tomas de corriente. Las tomas de corriente pueden ser dentro de la instalación interior. Vamos a ver, aquí está toma de corriente uso general. Puede ser doble, triple o cuádruple, ¿de acuerdo? Y podemos ir asignando circuitos. Todo esto es lo que vamos a ir viendo en la medida que vayamos avanzando con la parte de electricidad. Muy bien, en este momento he abierto otro modelo distinto. Estábamos mostrando un modelo que tenía esa canalización rígida de conexión. Me voy a ir a la pestaña de electricidad para este modelo y vamos a comentar unas cuestiones. Muy bien, pueden observar que aquí ya no es una canalización rígida, sino que le estamos diciendo con la opción de conectar, ¿de acuerdo? Con la opción de conectar estamos conectando estos interruptores con estos puntos de luz. También cabe decir que dependiendo de los metros cuadrados que tengamos, por ejemplo, si tenemos más de 10 metros cuadrados, necesitamos 2 puntos de luz como mínimo. Todo esto son instrucciones básicas del documento, el reglamento electrotécnico de baja tensión. De acuerdo, vamos a ir viendo también conexiones que nos obliga, por ejemplo, las instrucciones técnicas. Debemos de tener una toma de corriente para la lavadora, para el frigorífico, termoeléctrico, en función de lo que tengamos contratado. Muy bien, estamos dentro de las instrucciones técnicas complementarias del reglamento electrotécnico de baja tensión. Tenemos la necesidad de hacer proyecto en estas circunstancias y tenemos la necesidad de entregar una memoria técnica, que es distinto cuando tengamos las siguientes circunstancias. Son condiciones que nos está determinando directamente este documento. Vamos a ir directamente a la parte de los circuitos, ¿de acuerdo? Vamos a buscar concretamente la parte de los circuitos que estábamos comentando. Muy bien, a continuación estamos dentro del reglamento electrotécnico de baja tensión y tenemos los circuitos. Tenemos electrificación básica, cuando tenemos los circuitos C1, C2, C3, C4, C5, que ya vemos que son los circuitos básicos,
Y tenemos la electrificación elevada cuando son C6, C7, C8, C9, C10, C11 y C12, aquí abajo. Muy bien, entonces en obra datos generales lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a saber determinar la configuración del esquema unifilar y la edición de los cuadros tipo de vivienda. En esta opción nos permite fijar el escalón de potencia superior dependiendo de si es electrificación básica o si es electrificación elevada. Aquí podemos observar la potencia asignada al suministro monofásico y al suministro trifásico. Muy bien, mucho cuidado con eso dependiendo de los circuitos. Muy bien, pero básicamente esos son los conceptos que tenemos que manejar para la introducción de esta instalación. ¿De acuerdo? La CGP, centralización de contadores, cuadro general de protección individual, tenemos uno para garaje, servicios generales. Generalmente se divide estos servicios generales de los individuales que serían de cada una de las viviendas y luego conectar con las canalizaciones. Todo esto lo iremos viendo en los siguientes ejercicios del curso. Muy bien, a continuación lo que quiero hacer es lo siguiente, quiero mostrarles dónde está ubicada esa CGP, esa caja general de protección y los contadores para que tengan una concepción de cómo se van generando los circuitos. Muy bien, y vemos cómo conecta esta CGP y conecta directamente con la centralización de contadores. Obviamente, si tenemos distintos contadores, podemos hacer una diferenciación entre contadores dependiendo de los clientes que vayan a haber a nivel eléctrico dentro de este edificio. Y el reparto se hace de la forma que estamos indicando a través de circuitos dentro de estas conexiones que son los cuadros de mando y protección que ya hemos indicado en la presentación PowerPoint. A continuación lo que quisiera mostrarles es lo siguiente, es el programa de Automation Studio. Fíjense, este programa nos permite simular situaciones de electromecánica. Me explico. Si yo le hago clic aquí, en esta parte de la biblioteca, voy a traerme una biblioteca, ¿de acuerdo? Concretamente esta de aquí. Concretamente tengo los contactos, fíjense, puedo introducir un contacto normalmente abierto, esta parte de aquí. Generalmente sería un interruptor. Me puedo acercar incrementando el tamaño de mi pantalla. Tenemos por ejemplo las líneas y las conexiones. Voy a bajar. Estaríamos aquí, Power Sources, esta parte de aquí concretamente. Puedo introducir por ejemplo una línea, la línea L1 por ejemplo en esta parte de aquí, y el neutro en la parte de abajo, para simbolizar que estoy trabajando con una línea monofásica de corriente alterna. Luego tenemos todos los elementos, los switches, los interruptores, incluso tenemos toda esta información de... Incluso tenemos contadores, ¿de acuerdo? Y los relés, muy importante saber manejar todo el tema de los relés para simular una situación que luego la podremos visualizar el comportamiento. Todo esto también haremos algunos vídeos de ejercicios para que aprendamos a manejar esta herramienta. ¿De acuerdo? Nosotros vamos a ir generando todos estos sistemas que lo iremos viendo a lo largo de los siguientes vídeos. En este momento lo que quiero hacer es mostrarles el programa de logo a nivel de presentación. Tiene las entradas, ¿de acuerdo? Tiene las entradas y a través de las conexiones de todos estos elementos finalmente llegamos a las salidas, ¿no? Pero aquí en medio existen una serie de elementos, contactos, detectores, etcétera, que nosotros lo que hacemos es configurar todas estas instrucciones para finalmente tener el resultado que nosotros queremos. Y lo que hacemos es cargarle este programa al autómata. Se lo cargamos para que ya esté dentro de él y no necesitemos recurrir a los contactores. Finalmente tenemos el programa de Step 7. El programa de Step 7 se componen de networks o líneas que tenemos aquí, o redes. Estamos hablando de una introducción de elementos que vamos a ir haciendo en la medida que nosotros avanzamos. Por ejemplo, esto sería un contacto, ¿de acuerdo? Que nosotros le conectamos, si es normalmente abierto, normalmente cerrado.
se van conectando contactos y aquí finalmente conectamos las bobinas. Muy bien, dejar ese mensaje final de que seguimos trabajando con los módulos. Esto solamente es un seminario de presentación gratuito en el cual estamos indicando que en la instalación eléctrica pues existen lo que llamamos la instalación electromecánica, compuesta por los elementos de contactores, relés, etcétera, y luego tenemos los autómatas que ya eliminan estas condiciones de tener estos elementos en la instalación. Ya todo es automatizado con un pequeño aparato, el sistema Logo, y luego para sistemas industriales tenemos el sistema Siemens Step 7. Esa diferenciación es muy importante a nivel conceptual para una persona que está iniciándose en lo que son las instalaciones eléctricas. Y finalmente, a través del programa de CIPE-CADMEP, podemos obtener toda la documentación referente a los circuitos eléctricos. Si nosotros le hacemos clic a calcular, una vez hemos definido todos estos circuitos, podremos obtener información que es la que les estoy indicando de las pérdidas de carga. Estábamos indicando las intensidades nominales de los diferenciales, las secciones de cable, y con eso finalmente es lo único que necesitamos para ir a la obra y colocar todos esos elementos eléctricos. Muy bien, una vez nos ha calculado, obviamente cabe decir que estamos trabajando con el reglamento electrotécnico de baja tensión de España, que el suministro es de 220 y 230 voltios para secciones, para cables monofásicos, para circuitos monofásicos, mejor dicho. En cambio, para Latinoamérica estamos hablando de un suministro que en lo que es Ecuador, principalmente tenemos 110 voltios de consumo, con lo cual el programa no está adaptado para calcular las instalaciones, pero pronto estará adaptado para calcular estas instalaciones. Si no me equivoco, me han comentado que en la versión 2018 ya tienen preparado esta adaptación para que pueda ser aplicado en Latinoamérica. Muy bien, una vez calculado nos aparecen, por ejemplo, el tipo de cable, la intensidad. Tenemos también algunos errores que dice que no se ha encontrado ninguna sección de cable con una intensidad superior o igual a la requerida. La mayor sección disponible es de 1.5 milímetros con una intensidad máxima de 15.50 amperios. Todo esto se puede manipular y se puede cambiar. ¿De acuerdo? Todo esto se puede cambiar. El desequilibrio entre fases en este punto de la instalación es excesivo. Hablamos de un concepto de desequilibrio de fases. Estábamos hablando de que, por ejemplo, estamos sobrecargando mucho una fase determinada. Tenemos que hacer alternancias de fases. ¿Qué más tenemos que saber aquí? Bueno, tenemos los circuitos. Fíjense, estaríamos hablando de... tenemos esta tipología de circuito y nos va indicando cada uno de los circuitos a qué consiste, en qué consiste y hacia dónde va. Todo eso es lo que vamos a definir. Muy bien, esto era todo lo que quería comentar de este seminario. Hemos dado algunas claves teóricas. Con este PowerPoint y hemos dado algunas claves también de funcionamiento de programas y cómo planteamos las instalaciones, ¿no? Y qué soluciones tenemos también para todo el tema de automatismos. Queremos manejar una instalación física con contactores o queremos tal vez utilizar sistemas inteligentes, autómatas, que dentro de este aparato ya tiene el contactor, ya tiene el temporizador, ya tiene todo lo que necesitamos, incluso para un sistema industrial. Imagínense, como reflexión final de este seminario, todo el dinero que se gastaría en contactores, temporizadores, cuando a nivel informático ya lo podemos tener todo eso dentro de cada uno de estos ordenadores, ¿no? Porque realmente son computadores. Entonces, esa es la reflexión final. La reflexión final es que esto también es el futuro, saber programar estas interacciones eléctricas. Y ahí les dejo con esta información. Nos vemos en el curso para aquellas personas interesadas, que sepan que tenemos cursos de estructuras y de instalaciones. Un saludo para todos.